Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Reveló a las naciones su salvación. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y les encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. ¿Todos? Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros como piedras vivas entráis en la construcción de una casa espiritual
para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella, no queda defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a la luz maravillosa. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Angélica está en torno. Queridos hermanos, este tiempo de Pascua es un tiempo para vivir muy profundamente, todos los tiempos, porque todos los tiempos pertenecen a Cristo. Pero fijaros que en las tres lecturas de hoy se habla, podríamos decir, de un espacio, de un lugar muy singular. En el Evangelio Jesús habla del lugar que Él nos prepara en el cielo. Lo hace con su humanidad, porque Él ha subido al cielo y va a prepararnos un lugar. Precisamente porque Jesús ha subido al cielo, lo celebraremos dentro de 15 días, el misterio de la ascensión. El hombre tiene entrada junto a Dios. En la segunda lectura, el apóstol San Pedro, que es una especie de catequesis
bautismal, fijaros que utiliza una imagen y dice, vosotros también, a imagen de Cristo, que es la piedra viva, dice, vosotros también, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo. También habla San Pedro de construir algo. En este caso, algo espiritual, pero que se refiere al misterio también de la Iglesia. Iglesia en la que muchas veces vemos como algo exterior, como una institución en la que nosotros entramos. Pero fijaros en lo que dice San Pablo. Como piedras vivas, también vosotros contribuís a la edificación de la Iglesia. Creo que sería interesante preguntarse, por ejemplo, si cuando se critica a la Iglesia nos duele, porque formamos parte de ese organismo vivo. No es una institución de la que puedes desentenderte, no es un club, sino que tú formas parte de ese tejido místico, es el cuerpo místico de Cristo, y tú estás ahí. Cada uno de nosotros está ahí. Y contribuimos ofreciendo un sacrificio. Es decir, no solo recibiendo, aunque principalmente recibimos, sino que recibimos el don de la gracia para, como explicará San Pablo en otro momento, poder hacer de nuestra vida una ofrenda, una hostia viva, dice él, santa, agradable a Dios. Y dice, este es vuestro culto razonable, vuestro culto según el Logos. Según el Logos es según Cristo. Ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo. Por tanto, todo el misterio de la Iglesia nos tendría que afectar corporalmente. Siempre ha pasado, pero quizá en nuestro tiempo sucede más, que se da esa escisión, ¿verdad?, donde uno no siente que su cuerpo forme parte del cuerpo de la Iglesia. Entonces, generamos como una distancia. Pero, decía San Pedro, dice, se lo encuentro, pero lo dice, ¿no? Dice, para vosotros, los creyentes, Cristo, ¿verdad?, ella es honor, pero para los incrédulos, y procuremos no colocarnos en el grupo de los incrédulos, dice, la piedra que se echaron los arquitectos se convierte en roca contra la que se estrellan, y ellos chocan al despreciar la palabra. Estamos en una construcción. Podemos unirnos a ese misterio de Cristo, simbolizado a esa piedra también en el altar, o podemos tropezar con el misterio del altar, con el misterio de la Iglesia, piedras vivas, tejido de Cristo. Y en la primera lectura se habla de la Iglesia también bajo otra faceta, que es, podríamos decir, la organizativa sacramental. Porque pasó entre los primeros cristianos, que venían del judaísmo, que quienes se convertían, pues se convertían judíos que vivían en Palestina y se convertían también judíos de estos que dice que eran de lengua griega, porque muchos judíos después del destierro de Babilonia ya no habían vuelto a Israel, sino que se habían quedado en lo que se llamaba la diáspora. Y su lengua habitual era el griego, que era el idioma común en aquellos lugares. Y como sucede en tantos sitios, como podría suceder ahora en Barcelona, ¿no?, pues que hay parroquias donde celebran pues igual en ucraniano, o en inglés, o en alemán, pues allí se notaba más, porque algunos celebraban o se reunían más los de lengua hebrea y otros de lengua griega, lo dice claramente, no hay que escandalizarse. Pero esa situación, fijaros, que era problemática, que era conflictiva, porque quedaban desentendidas. Una de las cosas primeras que hicieron los cristianos era ayudarse entre ellos, sostenerse.
quedaban desentendidas las viudas de lengua griega, porque eran menos conocidas allí, seguramente, porque no tendrían tantas relaciones de amistad, por lo que fuera. Y entonces los apóstoles instituyen, inspirados por Dios, claro está, instituyen a los diáconos, a los 7 diáconos. Por eso los 7 diáconos que aparecen aquí tienen nombre griego, porque los instituyen para atender a esa necesidad, que era de caridad. Y entonces, fijaos lo que dice, es muy bonito. Dice, porque nosotros, los apóstoles, dicen, nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Va apareciendo la iglesia jerárquica, con la diversidad de funciones. Dicen, ¿a qué se tienen que dedicar los apóstoles? Los sucesores de los apóstoles son los obispos. Pues a la oración y al servicio de la palabra. Y luego hay otros, que son los diáconos, que se dedicarán, pues estarán al servicio de los obispos, pero también para la distribución de la caridad. Precisamente mañana en la Sagrada Familia se ordenarán algunos diáconos de aquí de la diócesis de Barcelona. Y eso es la Iglesia, que se va formando, inspirada por el Espíritu Santo. Vayamos al Evangelio un poquito. Jesús está hablando a sus apóstoles en la última cena. Les anuncia que se va. Como todos estos textos de San Juan, que se leen en Pascua, por una parte nos colocan en el momento en que Jesús está hablando con sus apóstoles, y por otra parte nos hacen pensar que Jesús ya ha subido al cielo y se hace presente sacramentalmente en medio de nosotros. Por eso dice aquí, yo me voy al Padre. Como nos habla como si ya se hubiera ido, pero sigue aquí. Entonces, fijaros cómo empieza el Evangelio de hoy. Empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. ¿Por qué dice creed en Dios, creed también en mí? Porque también tenemos esa tendencia a olvidar que aquel Dios en el que nosotros creemos no es el Dios que nosotros hemos inventado, sino el que Él mismo se ha dado a conocer. Y se reveló en el Antiguo Testamento de diferentes maneras, ¿verdad? Con gestos y con palabras, dice el Concilio Vaticano II, y nos habló en estos últimos tiempos, dice la carta a los Hebreos, con su propio Hijo, que se hizo hombre y vino en medio de nosotros. Por lo tanto, no podemos separar nuestra fe en Dios de lo que Dios mismo ha revelado. Hay que ir con mucho cuidado de atender aquello que el mismo Señor nos ha enseñado y a lo que Él ha dejado en este mundo, que en este caso es la Iglesia. Entonces ahí se quita la turbación del corazón. ¿Cuántas personas tienen ese torbellino de emociones interiores, esa inquietud, porque quieren relacionarse directamente con un Dios y no acogen al Dios que se ha dado a conocer en el misterio de la encarnación de Cristo? Tomás hace una pregunta muy congruente. Tomás es el apóstol que siempre le gustaría estar al lado de Jesús, que le gustaría abrazar continuamente su carne, que le gustaría sentir su cercanía, su presencia física continuamente. Tomás es ese discípulo, es el que necesitaba meter los dedos en las heridas de Cristo. Necesitaba sentir a su lado a Jesús continuamente. Y por eso cuando Jesús anuncia que se va, él le dice, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo sabemos el camino para seguirte, para ir contigo? Tomás es el apóstol de las emociones, dispuesto a morir por Cristo, para no separarse de Cristo, porque necesita tener a Jesús a su lado. Y entonces Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, Tomás, nosotros, ahora, ¿verdad? Entendemos, el camino es Cristo.
Pero para que Cristo sea también camino, Jesús tiene que subir al Padre, porque nos ha abierto el camino hacia el Padre. Tiene que tomar esa distancia, que al mismo tiempo continuamente es acortada por la realidad de los sacramentos, sobre todo por la Eucaristía, porque se hace verdaderamente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad sobre el altar. Y entonces Felipe, otro, le dice, bueno, te vas junto al Padre, pero muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Porque tiene como necesidad de ver aquello que Cristo le promete, como diciéndole, bueno, que eso también nos pasa. Sí, tengo el Evangelio, pero Jesús me habla del cielo, pero quiero ver el cielo. Quiero ver ya el cielo. ¿Qué le dice Jesús? Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien entra en el misterio del Evangelio, quien entra en el misterio de los sacramentos, quien entra en el misterio de la caridad, del amor al prójimo, anticipa el cielo. Santo Tomás dice, la Eucaristía es anticipo de la vida eterna. Cuando amamos de verdad, somos objetos del amor de otros, experimentamos limitadamente, pero como un signo, lo que es la comunión de los santos en el cielo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué más queréis ver? ¿Qué más queréis ver? Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Una pregunta importante que también nos la podríamos hacer nosotros, que llevamos unos más, otros menos, pero cada uno sabrá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo con Cristo y hasta qué punto conozco a Cristo? ¿Y he visto al Padre en la persona de Cristo? Es decir, he visto el misterio del amor de Dios, de la paternidad de Dios, de aquel que tanto amó al mundo, que envió a su unigénito, para que no se pierda ninguno de los que creen en Él, sino que tenga vida eterna. Y entonces Jesús señala ese misterio en el que vivimos, misterio de fe, de la proximidad y la distancia. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. ¿Cómo sabemos de la presencia de Cristo en nosotros? Puede venir la oscuridad de la fe. Ya sabéis que la titular de la Iglesia, Santa Teresita, al final de su vida, cuando estaba enferma, pues entró en una oscuridad muy grande. De alguna manera entró en la oscuridad del Calvario, porque ella quiso sentarse en la mesa de los pecadores, sintió el peso del ateísmo del mundo moderno, pero siempre tuvo la certeza de que estaba el cielo. Pero tuvo una oscuridad muy grande. El que cree en mí, ¿cuáles son las obras de Cristo? Si tú te dijeras, ¿cuál es la obra de Cristo? Dirías, el milagro de Caná de Galilea, que caminó sobre el agua, que curó a un paralítico, que multiplicó panes y peces. ¿Cuál es la gran obra de Cristo que sigue sucediendo en el mundo? Que Él dio su vida por nosotros. Y de esa manera venció el pecado, destruyó la muerte, nos liberó de las ataduras del demonio y resucitando nos hizo hijos de Dios, nos dio entrada en la vida eterna y nos ha comunicado la vida misma de Dios. Entonces podemos hacer sus obras, que son las obras de su amor, amar con el amor del corazón de Cristo. En el misterio de la Iglesia, unidos a Él, que es la piedra angular, y ofreciendo cada uno de nosotros, desde nuestro corazón, la ofrenda de nuestra propia vida.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este templo del Espíritu edificado con piedras vivas, que somos nosotros, dirijamos al Padre nuestras súplicas. Por la Iglesia Universal, por las iglesias locales y por todas las comunidades cristianas, para que alcancen la madurez en la fe, roguemos al Señor. Por todos los que desempeñan en la Iglesia el ministerio pastoral de la palabra y de la acción caritativa, por los que mañana serán ordenados diáconos en la Sagrada Familia de Barcelona. Para que el Espíritu de Dios los llene de sabiduría, roguemos al Señor. Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón, para que descubran en Cristo la imagen viva del Padre, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que aprendamos en Cristo el camino que conduce al Padre, roguemos al Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, mediador nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Recordad, como ya veis, que la colecta de hoy va destinada a las obras de la parroquia. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, santo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la
Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy la verdadera vid y vosotros los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio por amor.
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones, y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna, y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.